Bueno, buenas noches hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Vamos a compartir la palabra. Vamos a continuar la lectura en el libro de Juan, capítulo 6. Así que, pero bueno, vamos a orar brevemente. Padre del cielo, te queremos dar gracias porque podemos estar acá. Padre, te damos gracias porque tú nos has traído para hablar contigo, para orar los unos por los otros. Te damos gracias, Padre, por este privilegio que tenemos de poder comunicarnos con el Dios Todopoderoso. Padre, gracias porque nuestras peticiones están en las mejores manos y en eso descansamos. Padre, queremos pedirte que ahora bendigas tu palabra, Padre, que tu Espíritu pueda ser el Maestro y que podamos llevarnos algo a casa. Padre, bendice a los que no pudieron venir, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, bien, vamos a Juan, capítulo 6. El contexto de Juan, capítulo 6, es lo que sigue después a uno de los eventos más tal vez conocidos de la Biblia, a nivel milagro, que es la alimentación de los 5.000. Y bueno, hoy voy a seguramente hablar algunas cosas que tal vez se mencionaron el miércoles pasado, porque Juan 6, en su contexto completo, habla acerca de las mismas cosas, aunque tiene un montón de versículos. Es uno de los capítulos más largos, si no es el más largo de Juan. Y me toca leer desde Juan, capítulo 6, desde el versículo 41 al 59. Así que para no leer todo de corrido, lo separé en bloques y vamos a ir leyendo porciones de la palabra y bueno, a explicar algunas cositas para poder sacarle el jugo, porque es un texto con mucha profundidad teológica y con cosas que también nos van a ayudar en la vida diaria. Recuerden que el contexto de Juan 6 no solamente es hablar acerca de la identidad de Jesús como Dios, sino que también Él se va a presentar como uno de los yo soy. Yo soy el pan de vida, y esto nos va a hablar un poco de las necesidades que Él viene a cubrir en la vida de las personas y también de la vida eterna que Él va a impartir a los que comen de Él, que ahora vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pero bueno, vamos a Juan capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 41. Dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Este pasaje va a seguir, como les dije antes, a continuación de Jesús mostrándose como el pan de vida. Y no solamente que va a decir que Él era el pan de vida, sino que va a decir que descendió del cielo. Y esto es lo que se ve que provocó, por lo menos en este capítulo, un montón de controversia o polémica, o los alteró a los que estaban ahí escuchando, especialmente a aquellos religiosos, porque ellos se preguntaban: ¿cómo puede ser que descendió del cielo si conocemos de dónde vino? Conocemos dónde nació, conocemos quiénes son sus padres. ¿No era este el hijo de José? Entonces lo que primero vamos a ver es que ellos tenían un rechazo contra la divinidad de Jesús. Y la multitud se escandalizó porque ellos decían: este es hijo de José, ¿cómo pues dice que descendió del cielo? Pero Jesús les estaba enseñando que Él tenía un origen divino, un origen celestial, que Él no venía de donde venían ellos, y Él también estaba enseñando acerca de lo especial no solo de su nacimiento, sino también de su naturaleza. Y aquellos que tenían esta ceguera espiritual que no les dejaba ver esto, les provocaba un gran alboroto internamente y los alteraba de tal forma que empezaban a cuchillar los unos con los otros, o a, como dice ahí la palabra, literalmente a murmurar, porque esta ceguera que ellos tenían le impedían ver a Jesús como el Hijo de Dios. Y ustedes saben que estamos en un momento donde hay mucha gente que niega la divinidad de Jesús. Hay muchos grupos que se llaman cristianos o que predican evangelios, voy a hacer comillas en toda esta parte, hablando de Jesús y negando su divinidad.
Y esto es algo terrible. De hecho, ya se ha dicho acá al púlpito, pero lo vuelvo a decir, nosotros no podemos tener ningún tipo de acercamiento porque no hay ningún punto de unión con estas personas que niegan la divinidad de Cristo. Nosotros vemos en la Escritura sobradas evidencias de que Jesús es Dios, que Jesús tiene la misma naturaleza que Dios. Y aunque ya hemos estudiado en otro momento la Trinidad, podemos reconocer que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, como vamos a ver un poquito más adelante. Si Jesús no fuera Dios, tendríamos un montón de dificultades. Yo me anoté algunas rápidas, pero por ejemplo, la salvación no sería eficaz porque Jesús no podría haber recibido el castigo por nuestros pecados y no podría ser nuestro Salvador. Su sacrificio hubiera sido insuficiente delante de los ojos de Dios porque Él, si hubiera sido hombre, hubiera pecado, pero sabemos que Jesús no pecó, su impecabilidad permitió que Él fuera el sacrificio perfecto. La expiación y la reconciliación, la propiciación, todos estos elementos que tienen que ver con nuestra salvación serían insuficientes y la resurrección perdería su poder y significado y por ende tampoco nosotros tendríamos esperanza, como después Pablo se va a encargar de decir más adelante a los corintios. Ahora, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero los que están viniendo, yo a veces no puedo por el horario, pero en casi toda esta parte siempre va a hablar acerca de Jesús como Dios. Juan se va a encargar de resaltar esto. Y cada evangelio tiene su particularidad. Por ejemplo, Mateo va a mostrar a Jesús como el Rey Mesías. Por eso es que le va a dar la importancia a la genealogía, de dónde él venía, y iba a tener generalmente una audiencia judía, por eso es que iba a utilizar referencias del Antiguo Testamento. El Evangelio de Marcos lo va a mostrar a Jesús como el siervo, como el Hijo de Dios, pero también en su faceta humana, por decirlo de alguna forma, y se va a dedicar a enfocarse más que nada en los milagros que Jesús hacía y en sus hechos con sus discípulos. Lucas lo va a mostrar como el Salvador universal. Lucas no se va a dirigir a una audiencia judía, por eso es que no va a utilizar tanto el término Mesías, sino que se va a utilizar más la palabra Salvador para una audiencia que era gentil. Pero Juan, el libro que estamos estudiando ahora, o el Evangelio que estamos estudiando ahora, se va a encargar siempre de poder mostrarnos a Jesús como Dios. Su divinidad, su naturaleza divina, su origen celestial y la relación que tenía con el Padre. Por eso es que en estos versículos que fuimos leyendo siempre va a mencionar la relación que tenía con el Padre y que si lo habían visto a él, lo había visto al Padre, que él no hacía lo que el Padre no le pedía. Siempre va a estar esta relación, este ida y vuelta entre ellos, y porque así lo quiso Juan. ¿Alguien escuchó o sabe lo que es la unión hipostática? Levante la mano, a ver. Bien. Yo esto es algo que lo descubrí hace no relativamente mucho, porque era un concepto que sabía, pero no sabía que tenía el nombre. Bien. Pero seguramente todos conocen qué es, pero no por ese nombre. Pero la unión hipostática es un término, teológico que se utiliza para explicar esta doctrina de que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Esta unión perfecta entre sus dos naturalezas, entre su naturaleza humana y su naturaleza divina, sin que entre ellas haya ningún tipo de conflicto y sin que entre ellas haya algún tipo de mengue. Él era totalmente Dios y totalmente hombre. Y estas dos naturalezas están unidas, de ahí viene la palabra hipostasis, y tenemos que saber que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Hay algunos pasajes que no los vamos a leer tal vez para no ocupar el tiempo porque es poco, pero como Dios, Jesús posee toda la plenitud de la deidad, de la divinidad, y Él es todo lo que es Dios. Esto está en Juan 1.1, que ya lo hemos leído, y en Colosenses 2.9, que justamente dice que en Él habita corporalmente toda la divinidad de Dios. Y como hombre comparte plenamente nuestra humanidad, y esto es algo que a mí me gusta, porque Él se pudo identificar con todo lo que yo necesitaba como perdido, y en esa cruz se entregó. Por eso es que necesitamos que fuera 100% hombre, porque necesitamos alguien que entienda nuestras miserias, pero con un solo detalle. Él fue tentado en todo, pero ¿cómo? Sin pecado. Esto es fundamental y lo vamos a recalcar siempre porque es una pieza muy importante de nuestra salvación. Si Jesús no fuera completamente humano, no se podría haber identificado con una raza caída, y si Jesús no fuera completamente Dios, no podría haber hecho todo lo que hizo
en cuanto a nuestra salvación. No podría haber sido el sacrificio perfecto. Él es la ofrenda perfecta, el cordero perfecto, el sacerdote perfecto. Así que es por esto que es importante lo de la unión hipostática, que es ese nombre que se le dio en un concilio por el año 450 después de Cristo. Bueno, no vamos a leerlo porque nos vamos a ir en el tiempo. Ahora, fíjense que en el versículo 43 Jesús va a marcar 4 palabritas y les va a decir: no murmuréis entre vosotros. Yo no sé si el bullicio ya era importante o si los veía que, viste, ojo que los veo, si alguno tira un comentario, pero por ejemplo, no sé si era porque el bullicio era importante o veía la movida o veía los corazones de las personas que estaban ahí hablando acerca de él. Pero yo acá quería hacer un paréntesis en esto que venimos hablando acerca de Jesús, porque esto fue una advertencia para los que estaban escuchando, pero es también para nosotros. Hermanos, cuidémonos un montón de la murmuración entre nosotros. Cuidémonos. La murmuración tiene efectos que son completamente dañinos y no son para nada de bendición para la vida de la iglesia y para nuestra vida espiritual. Generalmente, detrás de la murmuración hay un sentimiento de descontento, hay un problema con las autoridades o hay un problema de confianza en Dios. La murmuración puede causar cosas terribles como divisiones, separaciones, heridas. Me acordaba del episodio de Números 12 cuando Aarón y María murmuraban contra Moisés, y esto fue tomado por Dios como una terrible rebeldía. Recordemos que generalmente detrás de la murmuración está el pecado de la rebeldía como algo que subyace y que es completamente nocivo, es un pecado terrible. Muchos juicios divinos están asociados a la murmuración y también a la rebeldía, pero también la murmuración demuestra una incredulidad en los planes de Dios y en lo que Él viene a hacer a nuestras vidas, y no solamente entre nosotros, sino también a las autoridades delegadas, puntualmente. Hay muchos episodios en la Biblia donde la murmuración es puntualmente contra autoridades. Así que bueno, tengamos mucho cuidado. Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos con los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero ¿quién eres tú que juzgas al otro? Así que, hermanos, tratemos de no contaminarnos con esto. Esto era algo específicamente que también Dios me mostraba para que tenga cuidado, no murmuremos. Ahora, no solamente este primer pedacito va a hablar acerca de la divinidad de Jesús, sino que también va a hablar acerca de la obra del Padre en la salvación. En el versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En el versículo 39, que creo que también lo vieron el miércoles pasado, Jesús va a explicar que solamente pueden venir a Él aquellos que son traídos por el Padre. Nosotros tenemos que saber y reconocer de que la fe no es un logro humano, sino que hemos creído porque Dios así lo ha querido, como un regalo. Y tenemos que saber que la salvación empieza desde que Dios nos buscó, desde que nos llamó, y hasta que Él va a completar la obra en nosotros, va a terminar también en Él. El versículo 37, que lo leyeron el miércoles pasado, dice: pero yo os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, todo lo que el Padre me dio, vendrá a mí. Y en este versículo, también lo hablamos en la clase de escuela dominical, hay un aparente conflicto entre dos conceptos que son importantes e interrelacionados en la salvación, que es uno, la soberanía de Dios, y en el otro es la responsabilidad del hombre. Y sin ánimos de entrar en ningún tipo de polémica o conflicto, como también a veces ocurre en nuestras clases de la escuela dominical, tenemos que reconocer que esto trasciende muchas veces a nuestro razonamiento, a la mente humana, pero sí podemos saber de que si Dios nos llamó, Él va a completar la obra hasta el final. Y el negativo de ese versículo es enfático: el que viene, nadie le echa fuera. Fíjense que dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene. O sea, hay como dos acciones: lo que el Padre da, que es una acción divina, y el que viene, que es una acción del hombre. Así que ahí podemos ver estos dos elementos trabajando juntos. Pero lo bueno es que tenemos que saber de que si vamos a Dios, Él no echa fuera.
Él no rechaza. Y esto también muestra el carácter de un Dios amoroso, porque incluso en nuestra vida diaria, aún después de haber puesto nuestra fe en Él, yo puedo decirles, hermanos, y seguramente vos también lo viviste, que Él todo el tiempo nos espera, todo el tiempo nos busca, todo el tiempo nos llama y nos recibe. Y también va a mencionar en el último versículo, y lo va a mencionar 3 veces en este capítulo, en el versículo 39, en el 44 y en el 54, va a decir, yo le resucitaré en el día postrero. Esto también nos muestra 2 cosas muy importantes. Primero, que Jesús tiene el control, también como Dios, el control sobre la vida y la muerte. No solamente esto, sino que sabemos que Él es el primogénito de entre los muertos, el primero de la resurrección, es el que vence el aguijón de la muerte, Él es la resurrección y la vida, y esto lo sabemos y es un pilar de nuestra fe. Pero también tenemos que saber de que no se va a perder ninguno de los que Él llamó y de los que rescató. Hay una promesa, yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios en la salvación no solo se circunscribe al llamado, no es que Dios nos llamó y bueno, ahora arréglense, sino que Dios nos acompaña en todo este camino a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y a los que llamó también los va a perfeccionar y en un momento también nos va a glorificar, porque toda la obra es de Él y toda la salvación es de Él. No se va a perder ninguno. Si hay 100 ovejas en el redil, las 100 van a estar. Todos aquellos a los cuales Jesús llamó van a ser salvos hasta el fin. Me estoy yendo ahora. Vamos a leer el segundo fragmento. Versículo 47. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Bien, hasta ahí vamos para no adelantarnos mucho. En esta partecita, fíjense que Jesús va a volver a mostrarse como el yo soy. Y la expresión yo soy nos lleva, ¿se acuerdan que ya estudiamos todos los yo soy? Bueno, uno de ellos era yo soy el pan de vida, pero es una expresión que tiene que ver en forma directa con la divinidad de Jesús y está relacionada a Éxodo 3:14, cuando Dios se muestra como yo soy, como el que era, como el que es, como el que está fuera del tiempo, como el que siempre existió. Ahora Jesús va a enfatizar que la vida eterna no se obtiene por obras ni por ningún mérito humano, sino que solamente por poner nuestra fe en Él. El versículo 47 dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y después va a mencionar esto y lo hace varias veces. No sé si era como para insistir, yo creo que tiene como un elemento de insistencia, porque va a mencionar, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, yo soy el pan de vida en otro momento, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, porque se ve que esto era algo que afectaba, pero que era muy importante que ellos lo supieran y que todos los que estaban alrededor de él conocieran, yo soy el pan de vida. Y esto va a reforzar nuevamente su idea de la divinidad. Ahora, el pan de vida no es un pan físico. A mí me gustan mucho los panificados, es un problema. Pero no estamos hablando de panificados ni de cosas ricas ni hojaldrados, sino que estamos hablando de que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Él es aquel que puede saciar la verdadera necesidad de hambre que está en el corazón del hombre. Y no solamente con eso, sino que también va a decir que puede calmar la sed espiritual. Jesús no es solamente un personaje simpático en la historia de la humanidad, sino que Él vino a dividir la historia y vino a cambiar el corazón de los hombres. Y eso es lo que creemos todo lo que estamos aquí. Pero Él vino a satisfacer la necesidad del corazón del hombre y la necesidad de su alma una vez y para siempre. Y fíjense que en el versículo 49 va a ser el paralelo, que también lo vieron en unos versículos anteriormente, entre el maná y el pan del cielo. Él va a decir, yo soy el pan que descendió del cielo, y les va a explicar acerca del maná. Yo no sé si recuerdan, pero el maná también era un alimento que descendió del cielo, especialmente para el pueblo de Israel,
Hay varias descripciones, algunas descripciones hablan de su sabor, de su forma. La cosa es que esto era algo para que el pueblo de Israel se abasteciera y tuviera que comer todos los días. Pero Jesús vino para satisfacer esa necesidad en una forma completa, porque el maná era físico y era temporal. Los que comieron ya de ese maná murieron, pero este pan espiritual del que habla Jesús es un pan eterno, es un alimento espiritual completo para que el que aquel coma viva para siempre. Entonces se va a armar otra polémica más luego de esto, porque él va a decir en el versículo 51, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y vamos a leer hasta el 59, desde el versículo 52. Dice: entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis vida eterna en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Fíjense que nuevamente va a hablar acerca de que Él es el pan de vida, pero va a empezar a dar más detalles acerca de que verdaderamente qué es lo que debemos consumir de Él. Y acá no está hablando, podríamos, si lo leemos así en forma literal, nos podemos choquear. El versículo 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Pero no estamos hablando de vampirismo, no estamos hablando de películas tal vez que hayan visto, no estamos hablando de canibalismo, él no estaba hablando de canibalismo, no estamos hablando de transubstanciación, no estamos hablando de la consubstanciación, no estamos hablando de ninguno de esos términos, no estamos hablando incluso de milagros de la Eucaristía, no estamos hablando nada de eso. Incluso tampoco estamos hablando de la Santa Cena. Hay muchos que piensan que este pasaje tiene que ver con la Santa Cena. Nosotros reconocemos la importancia de la Santa Cena del Señor, la reunión instituida por el mismo Señor, donde, hermano, es la reunión más importante que tiene la Iglesia, porque nos podemos reunir y compartir símbolos que para nosotros nos muestran en forma vívida su cuerpo, simbolizado por el pan, y su sangre, simbolizada por el vino. Pero esas cosas para nosotros no es que pensamos en su cuerpo y en su sangre como elementos aislados, sino que estamos hablando de nuestra salvación. Y eso era lo que los que estaban ahí no entendían. No comprendían bien en forma clara esta metáfora, porque ellos estaban tomando esta parte de forma literal, preguntándose cómo podían consumir la carne. De hecho, ellos se preguntan: ¿cómo pues dice este que comamos su carne o que bebamos su sangre? Pero Jesús no va a retroceder en esta interpretación de lo que él, en esta declaración de lo que él estaba diciendo cuando él dijo que yo soy el pan de vida, sino que va a redoblar la apuesta. Porque si hay algo que Jesús tenía era que era muy claro con sus palabras, y aunque a nosotros nos parece drástico, de hecho algunos van a decir versículos más adelante que esta era una palabra dura de oír, nosotros tenemos que saber que Jesús no andaba con medias tintas. Esto era sí o no, condenación o salvación, comer del Hijo o estar condenados, vivir la vida del Hijo, comer de este pan del cielo o ser condenados. Jesús, de hecho, era muy directo. Juan también va a decir un pasaje en 1 Juan 5, que es una buena forma de resumir esto, pero dice: el que tiene el Hijo, tiene la vida, y el que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Hermano, lamentablemente este es un pasaje que para mí es duro leerlo, porque muchas veces pienso en aquellas personas que todavía no tienen a Cristo, pero la realidad espiritual es que no tienen la vida. Cuanto más nosotros tenemos una responsabilidad importantísima en predicar el Evangelio, en contar que hubo alguien.
Nosotros acá estamos haciendo un estudio un poco exegético, teológico de lo que es este capítulo, porque este capítulo tiene ese tinte, pero hermano, contémosle a los demás que Cristo nos salvó, no porque fuéramos mejores. Yo les puedo asegurar que yo no soy mejor de ninguno de los que estamos acá y, si quieren, del mundo. Pero tenemos que entender de que un día Cristo me llamó. Un día entendí que era pecador. Un día entendí que yo por mis propios medios no podía. Un día entendí que yo tenía ese problema de saciedad. Yo tenía hambre, tenía sed espiritual y pude ver de cerca el pan de vida y comer de él. Pude pedir perdón, pude recibir la salvación y yo tengo la certeza no solamente de que voy a estar satisfecho todo este tiempo de mi vida, sino que lo voy a estar para siempre. Y no solamente eso, sino que él, como lo prometió, me va a resucitar en el día postrero, como así también a ustedes. Esta declaración apunta al sacrificio sustitutivo de Cristo, que sería el medio para la vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Acá está hablando puntualmente del sacrificio redentor de Cristo en el versículo 55. Y habla de que al comer de su carne y al beber de su sangre, está hablando acerca de esa unión que tenemos, acerca de esa comunión. En Juan capítulo 15, ¿me equivoco? Va a hablar acerca de que tenemos que permanecer en él. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Está hablando de una comunión. Ya no estamos solos por nuestra cuenta, sino que desde que hemos conocido a Cristo vivimos una caminata diaria con Él, porque Él así lo prometió. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es por eso que cuando Cristo se fue de esta tierra nos envió al Paracleto, a nuestro compañero, al Espíritu Santo, aquel que es la tercera persona de la Trinidad, que muchas veces no le damos la verdadera importancia que tiene, cuando además de que es las arras de nuestra redención y la garantía de nuestra salvación, es aquel que todo el tiempo nos va a estar marcando qué es lo que debemos hacer y qué no. Incluso perfecciona nuestras oraciones, aunque nos parezca extraño. Pero este pasaje que está hablando Jesús está hablando acerca de esta unión, de esta comunión y de este andar en Él, de este permanecer en Él. El versículo 47 dice, el que cree en mí tiene la vida eterna, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo para que el que Él come no muera. Hermanos, es un buen momento para analizar si hemos comido de este pan y si hemos tomado de su sangre, si hemos aceptado la salvación del Cordero, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, si no somos solamente unos meros convencidos, sino que tenemos la pura convicción de que Él así nos perdonó. Este es el pan de vida que descendió del cielo y el que cree en mí tiene vida eterna. Y yo pensaba, mientras armaba este devocional, ya termino, cómo aún en nuestra forma de vivir limitada, en lo frágiles que somos, en los limitados que somos como seres humanos, que el Dios eterno quiso venir a habitar como uno de nosotros. Me sorprende que Él haya venido, que se haya humanado, como dice Juan 1, que Él haya habitado entre nosotros, que haya clavado las estacas de su tienda por un tiempo, durante 33 años de su vida terrenal. Él anduvo entre nosotros y sufrió todo lo que nosotros hemos sufrido, pero Él no pecó. Hay un himno, tal vez Miguelito me puede corregir, pero lo anoté, pero porque me acordaba de esta frase que dice, glorias magníficas, ¿está bien? Glorias magníficas, Él dejó para buscarme a mí. Y después dice, solo su incomparable amor le hizo venir aquí. Glorias magníficas Él dejó para buscarme. Glorias magníficas Él dejó para buscarte. ¿Por qué? Porque solo su incomparable amor le hizo venir aquí. Él vino y murió por nosotros, en una muestra de amor grande, en una muestra de gracia inexplicable, para que podamos tener esta verdadera comunión con el Padre, el cual nos va a resucitar como en el día postrero, y esa es nuestra esperanza. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Padre, porque hay tanta profundidad teológica que a veces es difícil de estudiar, de abarcar. Padre, te quiero pedir para que tu Espíritu pueda
marcar estas verdades en nuestro corazón. Padre, te damos gracias porque reconocemos que Jesús es el pan de vida, reconocemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Padre, reconocemos que Cristo se hizo hombre para identificarse con una humanidad caída, reconocemos que Jesús es 100% Dios para poder tratar con nuestro pecado y salvarnos, porque era el Salvador que necesitamos. Padre, y te damos gracias porque un día nos llamaste y pudimos ver la gravedad de nuestro pecado, pudimos ver que necesitábamos un Salvador y pudimos comer de este pan, Padre. Y te damos gracias porque Cristo dejó su gloria, su lugar celestial para venir a estar entre nosotros. Glorias magníficas Él dejó para venir a buscarnos, Padre. Te damos gracias por Cristo, te damos gracias por su obra en la cruz y te damos gracias porque Él va a estar con nosotros todo el tiempo hasta que nos venga a buscar, Padre. Te damos gracias por Jesús, por el Cordero Perfecto. En el nombre de Él oramos. Amén.